y colaborado en otros relacionados con el análisis del impacto antrópico y vulnerabilidad de los hábitats marinos costeros. Ha participado en numerosas campañas oceanográficas y publicado más de 60 trabajos de investigación en revistas científicas relacionadas con la fauna marina del mar Cantábrico y ha participado en el proyecto VENTAR en la Antártida, coordinado por el Instituto Español de Oceanografía. Miembro del Laboratorio de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas, LIAS, ha participado en campañas de arqueología submarina en las costas de Cantabria, director de tesis doctorales sobre la fauna del Cantábrico, tutor y formador de becarios y personal científico, evaluador de proyectos de investigación para distintas agencias nacionales, miembro evaluador del programa de doctorado y máster del IH de Cantabria, Accesi Cantabria Nuestra y Premio Almirante Diego Gutiérrez Ceballos. En los últimos 12 años ha comisariado 18 exposiciones relacionadas con la fauna marina y el patrimonio marítimo. En el ámbito de la divulgación ha publicado y coordinado obras relacionadas con la fauna marina y la costa. Conferenciante, impulsor de las tertulias del muelle y programas de difusión cultural concernientes a la sensibilización y salvaguarda del patrimonio marítimo, natural y cultural, promueve acciones con asociaciones, foros y grupos culturales. Actualmente es miembro de la asociación Mil Velas. Como a él le gusta denominarse, un agitador sociocultural del entorno y del patrimonio marítimo, buscando siempre la universalización de la cultura. Entonces, dentro de la temática sobre historia natural en el Museo Marítimo del Cantábrico, Gerardo impartirá la charla sobre el origen marítimo, del marítimo, Museo del Mar y su gente. En definitiva, la historia de esta institución. Gerardo. Venga, gracias. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias a todos por su asistencia, porque hoy es de héroes venir hasta aquí, sobre todo con el Centro Santander todavía hubiera sido menos, pero venir hasta aquí ya es de auténticos héroes. Sí, son 42 años en el Museo Marítimo y vamos a tratar de contar un poco el origen de esta institución y viendo un poco algunas anécdotas y algunos entresijos también que son entretenidos. Esto es como, sería una obra de teatro o una ópera, un preludio, hay una serie de actos, ¿no? Y espero que no haya un final, ¿no? Ese es el que nunca espero que exista, en este caso, ¿no? De la criatura. Entonces tenemos un preludio que va desde 1886, que podríamos buscar allá o rebuscando en la prehistoria, hasta el 72, donde hay un hito muy importante. El segundo hito es en el 81. El segundo y último hito que abre el último acto sería el 2002-2003, que es la remodelación y ampliación del edificio, y luego pues tendríamos ya el futuro, que de eso pues podríamos hablar ahora. En ese preludio incluiríamos los antecedentes del museo. El antecedente del museo nos vamos a encontrar fundamentalmente en dos antecedentes históricos, además institucionales. No me refiero a antecedentes personales ni cosas que se contaban ni nada, sino que estaban constituidos institucionalmente. Uno de ellos fue la Estación de Biología Marina, Laboratorio Oceanográfico de Santander, porque pasó en el 1914, pasa al Laboratorio Oceanográfico Galileo, y el Museo del Real Astillero de Guarnizo, que fue una instalación que se monta en 1948 y tiene 20 años de escasa de vida y desaparece. Con respecto a la Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimentales, como es el nombre con el que se crea a través de una orden del Ministerio de Fomento en 1886, realmente no llega a Santander hasta 1889. Y también tuvo un devenir un poco curioso, porque empezaron trabajando a Linares y Rioja en una pensión, en la calle Méndez Núñez, de Pedro Mendoza, ¿no? Y en la cocina y el comedor habían montado los laboratorios. Y estuvieron así unos meses, casi un año. De ahí se trasladaron a unos edificios en el Sardinero, y les voy a decir el por qué era el Sardinero. Pero el edificio más emblemático es el que tenemos en la imagen, que es el
el hotelito que llamaban de Antonio Fernández Castañeda, que estaba en lo que sería hoy la Avenida Los Castros, que va a estar desde 1889 hasta 1903. La imagen de al lado es González de Linares, su mujer, el hijo Antonio, bueno, María Luisa Lavera era la mujer, el hijo Antonio, Rioja, detrás está Laejos, Estanillo, Espinosa, que era administrativo, y dos subalternos que no he conseguido averiguar el nombre exacto y por eso no los recuerdo antes de equivocarme. Esa escalera es justo la que ven en este lado de la fotografía, es decir, es esta misma escalera. La razón de que se montara en el Sardinero era porque estaban muy cerca de la playa y ellos necesitaban agua de mar. Bueno, pues los pobres subalternos iban con los calderos a la orilla, recogían el agua del mar y se la subían a los acuarios que tenían de investigación, pero también de exposición. La gente iba a visitar los acuarios para ver, el público iba a ver qué es lo que hacía González de Linares, Rioja y su equipo en ese hotel. Institución que tuvo gran renombre tanto nacional como internacional. Ese edificio, a la muerte de Linares, Rioja consigue trasladarse a Puerto Chico, a Moronedo, la zona de Moronedo, y se va a la calle Calderón, hoy calle Castellana, al número que sería hoy el 19, antiguamente se llamaba calle Calderón, y se van a 2 pisos de ese edificio, y donde montan allí los laboratorios. Pero allí, claro, en esa casa no pueden montar los acuarios, tanto en los acuarios de investigación, sino siguiendo los objetivos de González de Linares, muy enlazados con la institución libre de enseñanza, en el cual se promulgaba la educación y la transmisión al público en general de la cultura, pues decidieron montar justo en lo que sí hoy es la parrilla, que algunos de ustedes no sabrán lo que es, pero algunos lo saben perfectamente, en Santander, que es la esquina donde está ahora el CAR de Vela. Allí hay una grúa y estaba el mareógrafo. Allí se montó este casetón en el cual la gente, y bueno, pues ahí ven unas personas, niños que van a visitar el acuario, y ese va a estar 2 años, 1906-1907, funcionando pegado ahí a la base de la moneda. Al principio metieron agua con cubos y luego ya consiguieron montar una bomba manual en el cual se bombeaba agua desde Puerto Chico hacia un tanque que estaba en la parte superior, casi pegado al tejado por detrás, y llegaba el agua a los ojos. La estación necesitaba crecer, esas condiciones no podía existir. Entonces, Rioja, en 1907, es el segundo director de la estación, consigue convencer al ayuntamiento y a las fuerzas vivas de la ciudad en que hay que montar algo más digno que lo que allí existía, sobre todo para ejercer la función divulgadora de la estación de biología marina, ¿no? Y se monta pegado al parque de gas. Aquí se ven los edificios de la fábrica de gas, la tapia de gas, que daba un corredor entre el edificio y el muro, y ahí con material de derribo. Y gracias a una ayuda de la Comisión de Festejos, en 1907 se monta lo que se llamó el Museo de la Estación de Biología Marina, Museo Acuario. Es decir, se vuelve a recoger todo aquel afán que tenía González de Linares por divulgar y dar a conocer la biología marina a todos los ciudadanos. En la imagen de abajo tenemos el museo y tenemos el acuario. En la imagen del museo se puede fijar que hay un cráneo de ballena puesto en el suelo. Es el que tienen ustedes ahora encima de la cabeza. Es el mismo. Ahí tenemos un antecedente ya del propio museo. Los armarios que forman parte de esta exposición, los vamos a ver luego, y son los armarios que se pueden ver en esa recreación de un laboratorio de investigación de la época de Augusto González de Linares. Edificio que en 1922, ya con la asunción del Instituto Español de Oceanografía, decrece hacia el este y se genera un apéndice en el cual se van a instalar más laboratorios y despachos, fundamentalmente laboratorios de biología marina y de oceanografía. Incluso había un pequeño cuarto para la ordenanza, porque habitualmente vivía prácticamente allí.
Bueno, y luego el edificio, el IO abandona el edificio de Castelar y la biblioteca, lógicamente, no se podía trasladar a esas condiciones y se traslada a un piso de la calle de Altá 14 o de Altá 15, ¿no? De Altá 14. Ya les comenté que en 1914 asume la Estación de Biología Marina, el Instituto de Oceanografía, y empieza a denominarse Centro Oceanográfico de Santander, Laboratorio Oceanográfico de Santander, Centro Costero de Santander, Laboratorio, o sea, pasa por diferentes terminologías. Bueno, en la época de los días 6, que ven aquí toda la flota de gente que trabajaba en el oceanográfico pegado al laboratorio, esta es la parte que recreció en 1922 y este es el estado en el cual estaba una foto de Carlos Fernández Pato, que trabajaba biólogo que trabajaba en el instituto, del estado en el cual se encontraba la parte del museo. Volvemos a ver la ballena, el cráneo de la ballena, las vértebras de la ballena, parte del cachalote que tengo yo encima, y una serie de armarios, que guardando la colección, que son los armarios que se conservan, que duraron y están ahora en la parte de la recreación del instituto. El otro institución que hemos dicho ha sido el Museo del Real Astillero del Guarnizo. Con motivo del 7º centenario de la conquista de Sevilla, el centenario de la Armada de Castilla, el Centro de Estudios Montañeses de Santander, y dentro de un plan que tenía la Diputación Provincial de Santander de ensalzar labores, ensalzar hazañas de montañesas, ensalzar a su propia gente, pues el Centro de Estudios Montañeses propone la creación de un museo que recordara lo que fue el antiguo astillero del Real Astillero del Guarnizo. Entonces se decide montar un museo y se elige unos edificios que habían pegados a la iglesia de Muslera, de la Virgen de Muslera, en Guarnizo. Estos edificios se le encarga a Ángel Hernández Morales el proyecto, están en estado totalmente ruinoso, prácticamente no se pueden utilizar. Es el edificio donde vivieron los oficiales que regentaban y los comisarios que regentaban el astillero del Guarnizo, con lo cual, en teoría, desde esta ventana, ¿no?, se veía el Museo de Guarnizo. Desde esa ventana no, porque ese edificio luego se reconstruyó. O sea, esa ventana seguía existiendo, pero ya es una ventana nueva. Bueno, pues en ese edificio que se inaugura el museo en 1948, el 22 de agosto, pues se recopilan elementos, ¿no?, náuticos, se recopilan maquetas, se recopilan grabados, se recopila bibliografía. El Centro de Estudios Montañeses tenía mucho interés por generar una biblioteca naval y dentro del edificio pues iban gente a visitarlo, había una afluencia bastante buena y la afluencia empezó a bajar. Bajó tanto que en 1968 prácticamente ya no va gente y se cierra. Pero hay una persona, que no está aquí el nieto, que se llamaba Felisa Ferrero, que vivía en una de las dependencias. Pasaba lo mismo que en la estación de biología marina, que había una persona que vivía en el centro para cuidarlo. Pues si tú ibas por allí te lo enseñaba. Ya te presentabas y te enseñaba el astillero de Guarnizo, el museo del astillero de Guarnizo. Museo que en el 68 prácticamente, ya les digo, que desaparece, al 70 ya se empieza a desmantelar y empiezan a desaparecer los fondos. En esta historia del preludio sí que no existen instituciones, pero sí que existe un largo historial de intenciones para que la Estación de Biología Marina, en el sentido de Estación de Biología Marina, Museo y Acuario, digamos ese trinomio, tuviera la importancia real y tuviera un edificio y que se les alzara dentro de ese propio edificio dándole la importancia que tenía. Y detrás de ello había también un trasfondo entre todas las fuerzas vivas que intentaban traer a Santander la Universidad del Mar. Eso generó una serie de intencionalidades de proyectos, ¿no?, que empiezan en el 1900, empezaron ya con Linares, intentando que aquella precariedad que tenían pues se solucionara. Siguieron con Rioja, pero realmente donde empieza a existir más papel de esas actuaciones es en 1929, con distintos proyectos
Primero, en 1929, con el proyecto universitario de estudios marinos. El siguiente proyecto, ya con planos y todo, es de Ramón Lavín, de 1935, para ubicarse. Curiosamente, rondan esta zona de San Martín, casi todos los proyectos, ¿no? Santander, el promontorio, es donde siempre se proponía que se ubicara. El proyecto de Lavín tiene una zona de museo y acuarios, y luego tiene una serie de dependencias para los laboratorios de los investigadores. El proyecto de Mariano de la Lastra, que también se ubica en Santander, que es de 1936. El Palacio del Mar, que este sale del modelo y se proponía que construyeron en la Plaza de las Cachavas. Ya tiene un patronato, se genera un patronato para su gestión, incluso se aportan 1.800.000 pesetas en aquel momento para su desarrollo y otro que se quedó por el camino. Otro que se quedó por el camino, este fue el macroproyecto de facultad, diríamos, asociada a la Facultad de Física, ¿no? Era el proyecto de José Antonio Brasines del Castillo, que tuvo su patronato también, tuvo su dotación económica, el Ministerio de Marina daba 2 millones de euros, medio millón a la Cámara de Comercio y 3,5 millones tenía que aportar el Ayuntamiento y la Diputación. El Ayuntamiento y la Diputación no dieron señal de vida y el proyecto que volvió a desaparecer después de haberse trabajado y después de haberse hecho. Del proyecto de Lavín incluso existe una maqueta fotografiada. Yo desconozco el destino de aquella maqueta, ¿no? Pero sí que existe una maqueta fotografiada que yo la he visto entre la documentación que he estudiado. Llegamos a 1971, hemos acabado, diríamos, el preludio, ¿no? Vamos a entrar ya en otro acto que va avanzando hacia el día de hoy. 1971 se sigue luchando, hay mucho interés en mover el tema de la Estación de Biología Marina y el Laboratorio Oceanográfico de Santander tenga una ubicación importante, y aquí entran en juego dos personas fundamentales para esta institución, que fue Rafael González de Echegaray, por aquel entonces presidente de la excelentísima Diputación de Santander, como llamamos nosotros aquí las tintas, en lenguaje popular, y Orestes Entreros Uceda, que en aquel momento era director del Laboratorio Oceanográfico de Santander. Estas dos personas elucubran, se machacan la vida intentando que el instituto tenga un edificio decente, que tenga una proyección, porque las condiciones de trabajo en aquel edificio de 1922, que perdura hasta 1971, que se hizo con material de derribo, la primera parte, o sea, fueron casi 70 años de penurias en un edificio para una gente que estaba trabajando a nivel internacional, en proyectos internacionales, y que no podía desarrollar su actividad de acuerdo, y cada vez que venía alguien pues veía aquello y se caía la mano a los pies. Los Orestes Entreros y Rafael González Echegaray pelean mucho por ello, empiezan con un proyecto, y es un proyecto ya binómico, en el cual ya se habla de un laboratorio, diríamos un edificio técnico, un laboratorio para que los técnicos trabajen, y un edificio de difusión, un museo acuario. Ya no es los proyectos que hemos visto que estaban integrados las dos cosas. Aquí ya son dos edificios que van a estar formando un complejo, pero interconectados. Se habla incluso de contenidos, se habla de maquetas de barcos, se habla de cuadros, se habla de grabados. O sea, empezamos a recordar al Museo del Real Astillero de Guarnizo, o sea, que nos viene de golpe esa imagen, ¿no? Por otro lado, en la parte del edificio del museo, se habla de la balsa de Vitalsar, se habla de que va a haber 5 salas de exposiciones, 2 acuarios, un salón de actos y una biblioteca. Eso es lo que se empieza a hablar, ¿no? Y empieza a nacer. Incluso se habla de la zona de San Martín, ¿no? Pegado a la Escuela de Náutica. Y aquí es donde nace el huevo. ¿No? Han puesto el huevo. Ahora el huevo hay que incubarlo, ¿no? Para que nazca. Y no tuvo la cosa bastante facilidades, ni se les dio bastantes posibilidades de que aquello ocupara.
Pero bueno, siguieron luchando. Vino el director del Instituto Superior de Oceanografía, se le dio al subsecretario también. Y al final, ¿qué ocurrió? Que en 1972, en mayo, el 3 de mayo, es una fecha, yo creo, muy importante para nosotros, se firma un convenio. Aunque ya sabemos que todos los convenios pasa con todos los papeles. Puede firmar un convenio y ahí se queda, y no pasa nada. Y en ese convenio, en una de las cláusulas del convenio, ya no vamos a leerlas todas, pero yo creo que la que más nos puede interesar es que con el compromiso de construir 2 edificios de propiedad estatal, uno para el laboratorio de oceanografía de Santander y el otro para un museo naval. Entonces aquí ya tenemos un término que es museo naval. Y a 2 señores que se pelean por eso. Incluso se hace un proyecto que se va a encargar a Hernández Morales y a Vicente Roy Forner. Vicente Roy Forner era un arquitecto que trabajaba mucho con el Instituto Español de Oceanografía. De hecho, los que trabajan en el Instituto Español de Oceanografía ven edificios y dicen, pues son todos parecidos. De alguna forma u otra, todos los edificios que se hacen en las décadas 70 son muy parecidos todos, con algunas cosas diferentes. Todo eso es obra de Vicente Roy. Tenemos esta acuarela, que por desgracia no sabemos de quién es, en el cual se ve el proyecto de estos 2 arquitectos ya enclavado en el núcleo de San Martín Pegó a la escuela de náutica. Bueno, en este proyecto, lógicamente, Rafael González Echegaray, en un momento determinado, informa y sale en la prensa del proyecto, y en ese proyecto ya se da más contextualización de lo que aquí va a ocurrir, de lo que hay dentro del huevo. Y dentro del huevo había, volvemos a decir, 2 edificios, uno técnico y otro público. Ya se habla de un presupuesto de 36 millones de pesetas para la construcción del edificio. No estamos hablando ni de 1,8 ni de 6, sino que hablamos de 36, que luego ya veremos lo que pasó con los 36. Se habla de un museo naval en unos sitios y se habla de un museo marítimo en otros, aunque es lo mismo, pero se utilizan las 2 terminologías. Volvemos a tener la idea de Rafael González Echegaray de las 5 salas, los 2 acuarios, el salón de actos, la biblioteca. Y aquí González Echegaray hay que acordarse que fue profesor de la Escuela de Náutica de Santander. Entonces existe una conexión entre el qué del museo y la Escuela Náutica de Santander. Entonces insiste mucho en todos los convenios y papeles que esté relacionado el museo y que la Escuela de Náutica de Santander pueda aprovechar el salón y la biblioteca del museo. Y Rafael González Echegaray, como buen maritimista, pues insiste en la biblioteca. Hay una biblioteca, una biblioteca especializada. Y ya se habla de biblioteca especializada. Y se sigue hablando de la base. Existe una maqueta de este proyecto, una maqueta más rara porque la parte del laboratorio no le pusieron las pérgolas de arriba, que se conserva aquí en el Museo Marítimo. Una cosa muy peculiar de este proyecto, si miran para arriba, no lo ven porque es de noche, pero bueno, lo habrán visto, y sobre todo antiguamente cuando no le pusieron la boina, el museo se remata el hueco del patio, porque los 2 edificios son muy gemelos, es un cubo vacío por dentro, formando un patio por todo alrededor, y el tejado de este cubo son 28 parábolas hiperbólicas, que descansan sobre 8 puntos nada más, y son invertidas. Cuentan los mentideros que se cayó 2 veces, el de aquí, el museo se cayó, se venció 2 veces el encofrado, hasta que cogió. De hecho, vamos, los que hemos estado andando por ahí arriba es una virguería, porque son palitos del encofrado, son palitos puestos para generar esa hipérbola que son embudos, ¿no? Los 4 embudos que se ven que descansan sobre esos, los 8 embudos que descansan sobre esos 8 puntos, que son las columnas que tenemos aquí alrededor. Bueno, de los 33 millones ya nos hemos quedado en 28. En 6 meses ya se informa que con 28 millones hay que funcionar. Curiosamente, estamos en 1972, 73, todavía el huevo no ha eclosionado, pero la gente se anima. Y en la prensa y en Santander la verdad es que ha habido siempre mucha afección por la historia marítima entre
grupos de gente y por el interés de mantener la Estación de Biología Marina y ese museo que iba a nacer. Y se dan datos curiosos de que la gente empieza a donar. O sea, todavía no hay museo, pero la gente empieza a donar piezas, ¿no? La primera pieza oficial, diríamos, que se dona son dos modelos que a los modelistas les causa horror auténtico esto que sea un modelo, porque es un barco que está portado con cadena de flotación, ¿no? Es así, o sea, cosas, es casi un juguete, como de niños de poder jugar con el barco por casa, es de cartón. Y son dos modelos que parecen ser están relacionados con el almirante Cervera y el Jaime I, que vamos, tienen cosas de cada uno, es una mezcolanza, no es un modelo senso estricto. 1975, también otra donación importante es la de Luis Fons de la fragata Putisar y otros elementos más que dona Luis Fons y que posteriormente nos donará ya una vez constituido el museo el Cabo Ateras, que también es otra pieza emblemática de este museo. Pues bueno, el huevo va eclosionando, el pollo va creciendo dentro del huevo. Llegamos a 1975, fíjense que han pasado 3 años desde que se firma el convenio, desde que se aprueba el proyecto, de que al proyecto se le da una cantidad presupuestaria. Bueno, pues hasta pasados 3 años no se hace una licitación de obra. Pues no se queden contentos, porque todavía queda mucha historia para que lleguemos. Se va a licitar la obra. Y la obra se licita y se queda desierta. Nadie sale al concurso. Con lo cual, administrativamente, hay que volver a empezar a hacer todo el proceso. Se sube un poco el dinerillo para ver si alguien entra y, ¡pum!, y vuelve a pasar lo mismo. Al final, administrativamente, se convence, ya no estaba González de Linares en esta época, sino estaba Modesto Piñeiro Ceballos, y se convence a Huarte y compañía para que asuma las obras con un presupuesto de 51, casi 52 millones de pesos. O sea, 22 millones de pesos más de lo que inicialmente los arquitectos habían estipulado el gasto del proyecto. O unos se habían equivocado, o otros se querían llenar mucho el bolsillo. Cualquiera de las dos cosas. Y uno de los casos importantes por los cuales a Huarte y compañía se le dio es que dio 12 meses de plazo de ejecución. Que ya todos saben lo que es. Son los plazos de ejecución, ¿no? Bueno, pues con todo esto estamos en septiembre, ya se le da a Huarte y compañía, se ponen a construir y en noviembre llega el ayuntamiento y lo para todo. Porque no hay licencia de obras. A alguien se la oiga olvidar. Sacar la licencia de obras. Cosa bastante habitual en la administración. Empiezan las obras. Este es el edificio del museo, se ve arriba los paraboloides, los embudos que hemos comentado antes, con todo el encofrado que supone, y las obras luego se van retrasando, se van alargando, y aquello de los 12 meses pues va a ser. En 1976, Modesto Piñeiro, en la sesión plenaria, y además existe el acta de la Diputación Provincial de Santander, de marzo, expone una propuesta de proyecto. Para los técnicos no es un proyecto que nosotros llamamos el proyecto museológico. Bueno, aquí no existe el proyecto museológico. Y vuelve a retomar lo que había hablado Rafael González, pero ya describiendo más el edificio. Y estamos en el edificio que va a ser. Entonces, en la planta semisótano se va a montar la sección de biología marina, se van a montar 10 acuarios verticales, esto es transcrito, 10 acuarios verticales, se va a reconstruir el laboratorio de Augusto González de Linares, en la planta primera se va a poner elementos de pesca, etnografía y folclore, la segunda planta irían las villas marineras y la historia marina. Y como fleco se habla de la biblioteca especializada y de un pabellón adjunto entre el museo y la escuela de náutica, donde iría ubicada la balsa. La balsa no se puede ubicar dentro del museo porque no cabía. O sea, a nadie se le ocurrió pensar hacer el proyecto para el tamaño de la balsa, o
se hicieron en el contenedor sin tener en cuenta el contenido, como siempre. Entonces, claro, por eso ya no va adentro, sino que tiene que ir ahí. O sea, en 1978 los edificios se entregan, ¿no? Se entregan sin que estuviera ajardinado. Esta es una foto posterior, que vamos, casi es el mismo estado, sin que estuviera ajardinado alrededor nada, o sea, estaba en obra, como quien dice, y con corriente de obra. Yo no sé si Pilar Pereda te tocó, pero estuvisteis con corriente de obra durante un año y pico trabajando, y el museo estuvo con corriente de obra año y pico trabajando hasta que se instaló todo. En noviembre se dice, ¿no?, que se trasladan los fondos de la Estación de Biología Marina, en un artículo que en la cual hacen también a José Luis Casado Soto. Lo que pasa es que aquí se interpreta mal, que se iban a trasladar, no se trasladaron. Los fondos del edificio de Monledo se trasladaron en el 79. Y se trasladaron en el 79 porque uno de los lucernarios que formaba parte de la techumbre, que era de vidrio, se rompió, cayó sobre la foca vitulina, le cortó parte del cuello y ahí dijeron, esto hay que sacarlo. Cuando yo me hice cargo de esta colección, me negué a restaurar el corte porque consideraba que era un elemento histórico muy importante el que dio la señal de alarma para, oye, salimos de aquí y nos venimos para acá. Y ahí sigue con el A finales del 78, diciembre, tenemos un director del Museo Marítimo, 2 personas de subalterno y un auxiliar administrativo a tiempo parcial. Esa era la dotación de personal que poco se podía hacer con eso, ¿no? Pero era lo que hubo. Y un presupuesto inicial de 4 millones de pesetas para montar el museo, cosa que también es ridícula, porque casi es, pues no sé, el adecentarlo un poco después de la obra. La imagen esta se acordarán, pues, un poco más mayorcitos como yo, pues esta imagen es típica, como con los bolides que se veía. Este edificio es el que ha quedado englobado en la ampliación, o sea, nosotros estamos en la parte vieja del edificio y unos metros más para allá en la parte nueva, pero seguimos englobados en este propio edificio. La pérgola, esta se derrulló cuando se hizo la ampliación, y estas eran las salidas de emergencia del salón de actos. El museo no era cuadrado, igual que el laboratorio, porque tenía un apálice que era el salón de actos. El salón de actos que tenía que estar muy relacionado con la escuela de náutica. Bueno, pues inauguración. Pues no, señores. Esto fue un previo, ¿no? Esto fue un saltito, ¿no? Entonces, en 1979, en agosto, se hace una inauguración previa, ¿no?, que en realidad es la primera actividad del Museo Marítimo. José Luis convence a navieros, a consignatarios, a los amigos del Museo Marítimo que ya se crearon en ese momento, y a modelistas, y en la planta de entrada, sobre aquí arriba, se monta una exposición de maquetas, fundamentalmente, y con materiales de la escuela de náutica que ya habían venido durante ese periodo, así como los materiales del Monumento del Indiano y del Museo del Real Castillo de Guarnizo, y algunos de los que se habían recuperado por las dependencias de la Diputación. Pero el museo, durante ese año, prácticamente José Luis se dedicó a poder sacar con esos 4 millones algo, ¿no?, esta actividad, a recopilar y a intentar meter mobiliario, porque estaban, pues eso, prácticamente sin nada. En un documento de un pleno de la Diputación de finales de año, de octubre, ya, y por suerte, se habla de que tiene que haber un presupuesto inicial de montaje de 33 millones. Cifra que, se acuerdan, hemos hablado de unos 33 millones también al principio, que era para la obra, que no coincidieron, y esos 33 millones pues va a ocurrir lo mismo con ellos. En el 80 ya me incorporo al museo y me encuentro ya con toda la colección. Ya se había traído todo lo de Linares, me incorporo a finales del 79, y a finales del 79 ya está aquí toda la colección. Ya se había vaciado en Monledo, el edificio de Monledo, y nos encontramos ya con todo esparcido por aquí. Toda la colección de Linares está puesta por el suelo.
de partida. Y lo primero que empezamos a montar fueron los esqueletos, ¿no? Y bueno, aquello fue una noticia en la prensa, estaban todo el día pendientes, se venían a genial y a hacer fotos a ver qué hacemos con los huesos. Bueno, tuvo que limpiarlo todo, básicamente, porque eran 70 y tantos años de polvo, muchos de ellos. Las costillas de la ballena estaban sujetando el tejado, de hecho se hundió, como soltaron, del monedero del museo. Y hubo que limpiarlo todo y se ocurrió, pues bueno, pues en vez de tener los esqueletos como mucha gente, muchos museos tienen tirados al suelo, pues colgarlos. No es fue idea nuestra tampoco, muchos esqueletos los museos tienen también suspendidos. Se empezó con el cachalote, porque era el más cómodo para trabajar. Se continuó con una horca que había montado, que luego se desmontó y ahora está en la vitrina de los mamíferos marinos. Esa dio más trabajo porque a algún inteligente se le ocurrió pintar la tinta luz blanco o color marfil para acá, los huesos para limpiarlo, pues, y hubo que decapar todo el esqueleto para quitarle la pintura y darle la casilla otra vez al pobre hueso que había perdido toda la textura. Los huesos de ballena son muy difíciles de limpiar porque es muy poroso y el polvo, o sea, lo que aquí se gastó en aspiradoras y en bolsas de aspiración, aquello era, al final ya aspirábamos sin bolsa, prácticamente, porque es que era imposible, había que darle más fuerza a la aparato. Bueno, pues empiezan a montar los esqueletos como prioritario. Subir los esqueletos fue una broma. Aquí trabajaron 4 personas. Teníamos a Teodoro y a Alberto, que eran los 2 subalternos que estaban en diciembre contratados, un operario que vino a echar una mano de Talleres de Gobierno de Cantabria, y estaba yo con los esqueletos. La parte de acuarios, de esos 10 acuarios verticales que se hablaban, ¿no? Eso se contrató a Francisco Sánchez de Rado, investigador del Instituto Español de Oceanografía, y esa batería de acuarios, que en realidad no fueron 10, fueron 9, los 2 que estaban pequeñitos, se instala en el fondo de la sala de semisótano, que es esa parte. Ahí es donde estaba la batería de acuarios montada. En estas 2 fotos, unas de 1980, en la cual se ve el cráneo en vías de levantarse, ya está suspendido del suelo, ya no está vamos, posado, ni está arriba todo, sino que lo tendríamos como un metro, una cosa así. La horca ya está montada y preparada arriba, el cachalote también está montado y, como ven, los frascos en cajas, todo distribuido por el suelo. Tuvimos la suerte de que había una arqueta aquí, justo por esta zona, que daba justo a la alcantarilla. Entonces, claro, limpiábamos con manguera. Era una piscina y mandábamos el agua a la arqueta. Y los acuarios, se construyó un muro, vamos, un parlamento, un paño que cerraba un poco el semisótano. La barandilla famosa que perimetraba, igual nosotros tenemos una de vídeo ahora puesta, pero la barandilla famosa que perimetraba la misma zona, los volardos los sacó José Luis de la barandilla de la rampa Sotileza, que los iban a tirar. Desmontaron la barandilla de la rampa Sotileza y a la basura. Y José Luis consiguió encontrarlos en el ayuntamiento, y estos elementos de conexión, esas bolas, pues eran, y siguen siendo, que están bordadas, los de la rampa Sotileza, que también tiene su relación etnográfica con el mundo marino. Y lo que ven aquí en esta esquinita, ¿no? Era que estaba en esa esquina de ahí, era la recreación del laboratorio de Linares, ¿no? Se hizo ahí 3 paños con 3 ventanas, grandes ventanas, y una fila de arriba de 6 vidrieras que estaban en los acuarios del edificio de Molero, ¿no? O sea, aquello se recuperó, hubo que recuperar, que restaurar las vidrieras, pero ahí están. Bueno, pues ese es el museo a finales del 80 al 81, y el 3 de abril del 81, ¡pum!, lo se inaugura. ¿No? Se inaugura el museo, no, se inaugura la sección de biología marina del museo y una serie de elementos expositivos en la planta de entrada. La planta segunda
no se llegó a inaugurar nunca en esta casa. Bueno, pues la fiesta. Se inauguró el museo, ¿no? Y como todo, en esta vida se inaugura y al día siguiente se publica. Se te olvidan de ti. Te dejan ahí y ya está. Y aquí comienza otro de los actos, ¿no? El acto que va desde la inauguración hasta el cierre, el primer cierre. En este tiempo, ¿qué hay? Pues la sala de biología marina, la sección de biología marina en el semisótano, con una serie de vitrinas, un montaje museográfico muy, para la actualidad, muy poco gracioso o agraciado, ¿eh? Pero bueno, con el dinero que había, pues es lo que se pudo hacer, y los acuarios que funcionaban. En la imagen del centro se ve mapa, el plano, perdón, es un plano de José Luis hecho para las guías del Museo Marítimo. El que se publica el Museo Marítimo al final siempre lleva un planito de la planta de la sección de biología marina, y ese es el plano en el cual se ve la distribución. Había dos escaleras de acceso y su bajada y subida, no una bajada y una subida, sino distintamente, que fíjense cómo era el problema de espacio, que aprovechamos los bajos de la escalera, el hueco que dejaba la escalera para montar dos vitrinas, donde estaban las aves marinas. En la planta de entrada se hizo unas vitrinas aprovechando el propio perfil de la fachada, que hacía una especie de cajón. Se aprovechó y se hizo un cierre con aluminio, ¿no? y vidrio, en el cual se montaron los fondos que había en aquel momento, modelos, maquetas, herramientas de carpintería de Rivera, que se rescató bastante una colección de Monfello, Astillero de Cantabria también donó otra colección de herramientas, de construcción naval, o sea que había bastante material, ¿no? Pero nunca llegó esta planta al proyecto de José Luis, ¿no? Al proyecto ese del folclore, de la pesca y de la etnografía. Sí que se remodeló varias veces aprovechando exposiciones temporales. Una de ellas fue la famosa de Cantabria y la historia de la mar, ¿no? Que se inaugura arriba en Putes, ¿no? Y que luego los elementos de esa exposición van a aprovecharse dentro de la planta primera del edificio para cambiar un poco los objetos y el discurso expositivo del momento de esa planta. Y volvemos a lo mismo. ¿De qué le recuerdan esto? O sea, un proyecto más de ampliación, o sea, no cabíamos. Y entonces volvemos a 1929. ¿No? Hay que mover esto, y en 1986 se consigue que se apruebe, ¿no? Se aprobó en pleno, un proyecto de ampliación de Luis de la Fuente, ¿no? Que no es más que pegarle al edificio primitivo del museo otro edificio, ¿no? Que ya no suena algo. Al siguiente lo que se le ocurrió, al siguiente arquitecto se le ocurrió lo mismo. Este es el proyecto de Luis de la Fuente, que lógicamente tampoco cuajó, y seguimos en José Luis peleándose todo el día porque no cabemos. De hecho, la planta de arriba nunca se iba a abrir porque era donde había un taller, donde se montó luego un despacho, donde se atendía investigadores. La biblioteca estaba como estaba, pues no cabían los libros ya en tercera, cuarta fila, quinta fila, montaje, cajas, y hubo que ocupar la planta segunda para prácticamente almacén. Hay que darse cuenta que los biólogos trabajábamos inicialmente en el servicio de caballeros, pero tenemos el laboratorio. Había dos servicios, se transformaron en un servicio unisex y había gente que trabajábamos en otro servicio. Era un sitio donde había agua en todo el edificio, pero no había agua nada más que hay en ese punto. Bueno, pues en septiembre del 2000 es cuando se va a cerrar ya definitivamente el museo para ejercer una ampliación. Aquí acabaremos el primer acto. Tras 18 años y medio, con más de 1,5 millones de visitantes, con proyectos de investigación que se hicieron como los de arqueología subacuática de Elías, como los proyectos de investigación biológica de la isla de Mouro.
y con una labor didáctica que el museo tuvo reconocida por todos los centros escolares de forma muy importante. Ya había más personal, inicialmente con 2 subalternos no se podía abrir los domingos, por ejemplo, en el museo. Ya se empezó a conseguir más personal para que se pudiera abrir incluso los domingos. Es decir, que el museo nació en el 81, prácticamente se creó pero a la espera de otro, porque es que no el proyecto de José Luis no conseguía avanzar. Iba a ser José Antonio Pajinas, en la consejería, el que dé el puñetazo encima de la mesa y dijo: aquí se amplía. Buscó fondos europeos, ¿no? Y fueron 4,5 millones para la obra, en la cual desapareció el edificio que estaba aquí, proyecto de José María Páez Maña, la ampliación como la que tenía prevista la fuente, a fin de cuentas por detrás, pero se escamotea, se reviste todo el edificio y además se evita el problema, que es el problema que tiene el edificio también de al lado, que es que al estar muy cerca del mar, la varilla del encofrado se oxida, crece y se desmorona el hormigón. Y este edificio ya tenía bastantes problemas y el edificio de al lado también lo sigue teniendo. El proyecto de acuario que teníamos en aquella esquina pues ya cambia un poco y en plan pirata se excava entre los 2 edificios en el patio y ahí se va a instalar los acuarios que tenemos ahora en el Museo Marino. Y para la museografía pues se destinan 3,5 millones, un poco más de 3,5 millones para el montaje exclusivamente. O sea, como ven que aquí está bastante equiparado ya lo que es obra civil y montaje museográfico. Y es el periodo que llamo yo de la hibernación. Desde 1900 a 2003 entramos en hibernación, entraron en hibernación las colecciones, porque el personal siguió trabajando. Hubo que desmontar todo, lo único que se quedó montado fue la ballena, porque no había forma de desmontarla. Hubiéramos tardado muchísimo en desmontarla y se decidió dejarla montada, por lo cual me dijeron que no me podía mover de aquí para vigilar la obra. Entonces me pasé la obra, en una caseta de obras aquí abajo, vigilando la ballena y el cachalote, que fue lo único que se quedó montado. Y yo cada vez que veía pasar los dumpers por aquí con la mano, me ponía de los nervios. Bueno, se embaló, hubo que embalarla, aquí la ven medio embalada, en medio de la obra, el cachalote también embalado. Toda la colección se trasladó a otras dependencias, hubo que embalar toda la colección, que también fue una broma, y además había que pensar que no solamente iba, sino que iba a volver, lógicamente. Entonces ya se ponían los pelos de punta. Los frascos de vidrio, ¿apoyar la caja? ¿Suena? Sí, están mal embalados. Ya no suena, venga, esta vale. Y así íbamos trabajando. Y ya se hace un proyecto museográfico en serio, con un diseño expositivo y un montaje ya desarrollado por técnicos y un proyecto de acuario que ya superaba lógicamente los 9 tanques de poliéster que diseñó Francisco Sánchez. Bueno, pues llegamos en 2003, el proyecto de José Luis Casado Soto, en el cual se habla prácticamente, y es curioso que es el inicial, o sea, seguimos hablando de lo que se había hablado en el 76. Seguimos con esa historia. Más construido, más trabajado, lógicamente, pasados los años, pero en sí es lo mismo. Lo que llamamos la vida en el mar, la sección de biología marina, esta planta, marcada por plantas, con su acuario, que va a integrar en la estación de biología marina, que es la escenografía esa que tenemos allí, y la otra serie de expositiva que se llama La mar y sus habitantes, los pescadores y pesquerías, que son los instrumentos para pescar, las formas de vida tradicional, ventas y conservas, el Cantábrico y la mar y la historia. Aquí lo único que cambió es el título, porque antes era Cantabria y la mar y la historia, no sé si se acuerdan de la exposición que comenté. Ahora es el Cantábrico y la mar y la historia y la vanguardia tecnológica frente al océano. Planta semisótano, planta primera y añadido postizo en el tejado. Bueno, no cabía en ningún sitio, entonces al arquitecto se le ocurrió montar arriba una especie de tubo, la llamamos el tubo nosotros, un tubo corte que se ve desde afuera, donde se incluyó dentro la vanguardia tecnológica frente al océano, que actualmente les puedo decir que está desmantelada porque hay unos problemas de climatización
muy importantes y las piezas no se pueden mantener en esa zona hasta que no se resuelva eso, ¿no? Pero vamos, este proyecto museológico, ya más técnico, hablando en terminología museística, pues es el de José Luis Casado Soto, pero que realmente es lo que él quería desde un origen. Bueno, pues la obra de la ampliación, mientras que se proyectaba y se discutía, que aquello fue una labor también, porque nos tocó unos museólogos de narices y teníamos unas discusiones con ellos importantes, ¿no? Se desmantela, se tira todo, este edificio se vacía entero, incluso de paredes, nada más que quedan las plantas y las columnas y los paraboloides de arriba. Se excava entre el oceanográfico y nosotros para hacer el acuario, que son las más importantes, y se empieza a construir. Aquí realmente en el periodo constructivo lo más divertido fue lo del acuario, hay que reconocerlo, porque me tocara directamente, y a mí fue lo más divertido porque meter esos ventanales de acrílico, lógicamente hicimos bien. La pirámide que hay en la entrada, sus dimensiones son las dimensiones, el eje mayor, la longitud mayor de una de las ventanas, porque a los más de uno llegó con el acrílico y luego cuando lo metemos, porque no cae por la puerta. Entonces, por eso tiene ese proyecto de acuarios tiene ese agujero en medio, aparte de que dé luz al acuario central, pero era para poder meter por ahí los acrílicos, porque por aquí bajar no podías. Vinieron de Japón y vinieron los japoneses a montarlos, además. Toda la instalación de acuarios. Y en mayo de 2003 se inaugura. Aquello fue, no sé si a alguien se le ocurrió venir de ustedes a la inauguración, pero si se les ocurrió venir se marcharía, me imagino, porque la cola llegaba hasta por Torchitos para poder entrar. Fue aquello horroroso. La gente que vino, que fue imposible que la gente lo viera. En 2 meses entraron 11.000 personas. O sea, después mayo-junio, 11.000 personas entraron, que es lo que entraba en un año antiguamente el edificio antiguo. Este es el edificio, visto desde arriba, desde la avenida Reina Victoria. Y ya les digo, aquí debajo está el edificio antiguo y aquí quedaría parte del salón de actos, que es ahora la sala Naos, y arriba se cortó por la mitad para poder hacer dos plantas. El famoso tubo, ¿no? Que luego al principio era rojo y luego ya se fue quedando más color de hierro de acero corte, y la distribución del proyecto museológico, ¿no? Que ya hemos comentado. Es la biología marina y acuarios en la planta del sótano del acuario y el sótano del museo. La planta de entrada se quedó como zona de recepción y sala Naos para actividades de difusión, exposiciones temporales, y la primera planta donde se metía la etnografía e historia y la zona pegada a la cafetería en el tubo. Ya hablando de la cafetería, me viene a la memoria que en el proyecto del 46 se hablaba de una cafetería y del acuario, y se decía que la cafetería y el acuario se pasara a gestión privada mediante una concesión. O sea, ya alguien pensó en el 47 por una cafetería pegada a un museo. Bien, en el 2011 ya me tocó hacer el plan museológico porque había que hacerlo, no había más remedio. El plan museológico que te supone, bueno, bastante trabajo, y se define, en uno de sus apartados, se define la misión del museo. Y yo creo que es importante leérselo, ¿no? Me dice, su misión es facilitar a la comunidad el acceso al conocimiento al entorno natural del Cantábrico, la relación del hombre con el mismo, su evolución histórica y tecnológica. Esto, a fin de cuentas, lo que estamos definiendo es qué queremos que sea el museo, ¿no? en esas 4 líneas, y qué queremos transmitir. Y luego hay una ley de museos, ¿no? Que te obliga a una serie de cosas, que también queda plasmada en la misión, que es a través de reunir, conservar, investigar y difundir. Para esto requieres de un grupo de profesionales. Lógicamente, José Luis, con 2 subalternos
y un auxiliar a tiempo parcial que trabajaba al mismo tiempo en la biblioteca Méndez Pelayo, pues era imposible que pudiera hacer estas cosas, ¿no? Lógicamente las cosas han ido cambiando y han ido progresando. Del patrimonio marítimo, tanto tangible como intangible. Aquí se ha metido ya el patrimonio inmaterial, que es muy importante para el estudio del patrimonio marítimo, que constituye una memoria histórica, ¿no?, y reciente del Cantábrico, y sobre todo de sus gentes, porque si no hablamos de sus gentes, los objetos se pueden crear, los crea una persona, los utiliza otra y los disfruta otra. O sea que todo es la gente del mar. Y el museo tiene que estar muy relacionado con la gente del mar. En ese proyecto museológico, aparte de eso bonito que es la misión, que te lleva, la verdad, te lleva tiempo escribirla, aunque parezca mentira, se describen diferentes planes que tiene que tener el museo. Tienes que tener un plan de conservación, un plan de investigación y un plan de difusión. Esto, a fin de cuentas, está metido desde los orígenes, pero no estaba escrito, como quien dice, ¿eh? No estaba plasmado en un documento con sus protocolos, con sus líneas de trabajo y con todo, ¿eh? Plan de conservación, que es el estudio de las colecciones. Plan de investigación, que son proyectos de investigación tanto internos como externos, propios de las piezas. Cada pieza hay que estudiarla y investigarla para ver qué es lo que pasa, ¿eh?, con ella y saber de dónde viene, a dónde va. Aquí Raúl, está por ahí, no, Raúl, sí, está por ahí. Raúl, que es el historiador, pues, y Lucía se desesperan por una pieza, incluso para saber de dónde ha venido, porque muchas veces nos falta documentación. Y muchas veces una nota de prensa nos daba pista para saber, oye, pues esto vino en tal fecha y sabemos algo de ello. Y luego el plan de difusión, que es fundamental para que la gente, la sociedad, aprenda, disfrute del conocimiento, ¿no? Y eso tiene que ser universal. Entonces, esa difusión del conocimiento dentro de los museos, y aquí yo reivindicaría la instrucción libre de enseñanza como elemento de conexión y de esa línea de trabajo que es del siglo XIX, pero que está muy patente en nuestros días. La formación de exposiciones temporales, ya se podían montar exposiciones temporales y se podían hacer, y se han hecho bastantes. Y luego también hay que tener en cuenta que el museo, sí, podemos tener un proyecto y ahí se queda, no. O sea, el proyecto tiene que ser vivo, el museo tiene que ser vivo, tiene que ir evolucionando, con lo cual el origen del museo, pues si es que es el origen de cada día. O sea, cada día surge una cosa, o cada mes, o cada proyecto, y hay que ir, diríamos, ofreciendo al público, que a mí me gusta más hablar de usuario, más que de público. A mí cuando me preguntan ¿cuánta gente ha entrado al museo? Digo, han entrado tantos usuarios. ¿Cómo usuarios? Digo, si la gente viene a usar el museo, aparte de los baños. O sea, la gente viene a usar esto, ¿no? Además es suyo, ¿no? Hay que plantearse ya, y ya se lo dejo caer a los siguientes, otra nueva ampliación. O sea, volvemos a que si en el 86 José Luis promovió la de la Fuente, a mí yo intenté conseguir otra ampliación que no llegó a fin de buen término, pues a los que les quedan, siguientes van a tener una ampliación, ¿eh? Hay edificios al lado, como la Escuela Náutica, que están muy mal, se podía absorber, y hay otros proyectos, como pueden ser, y hay mucho interés por ahí también en determinados puertos de generar museos pequeñitos. Pues no será mejor generar salas de exposición asociadas a una madre que los cuida y que tiene técnicos para saber lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, lógicamente, esa estructura de araña y de red es mucho más importante que no generar macros centros, que además luego cuesta mucho más montar. Y luego tener en cuenta el proyecto, una proyección social es importante. Yo me he quedado pues un poco fastidiado porque en este entorno nuestro se decapitó, se destruyó, se sepultó una actividad de construcción naval importantísima que estaba aquí al lado, en San Martín, y no queda nada de eso. Bueno, queda lo que hemos hablado, que lo tenemos dentro del museo, de los hermanos Pompeyo, cosas de los Pompeyo también, pero no queda nada. Que la gente cuando pase, pues sepa que allí hubo eso. Y bueno, pues ya es pues el sí conseguido del Medusario,
Entonces sí lo conseguí, fue un proyecto de muchos años de peleando y esta última legislatura, pues la anterior, perdón, lo conseguimos. Y yo hablaría más de un museo para mañana. O sea, no el origen, sino hay que saber de dónde venimos, pero no el mañana es decir, que es dentro de 6 años, sino tú bien sabes que llegas aquí por la mañana y te encuentras con montones de problemas que hay que resolver en esa mañana. Entonces, los museos son así, son muy vivos y aunque tengas proyectos y planifiques mucho, realmente el museo es un trabajo de día a día. Y bueno, pues lógicamente a mí me gustaría ya para despedirnos recordar, agradecer sobre todo a todos aquellos que nos han hecho llegar hasta aquí, a los que se han ido y a los que siguen, pero que a todos ellos yo creo que un agradecimiento, y no solo digo a los que han trabajado, sino también a ese profesor de colegio que traía a los alumnos, a esos alumnos que luego han traído a sus hijos, a esos padres que han traído a sus hijos y sus hijos luego han traído a los nietos. Entonces todo eso yo creo que es lo que hay que recordar y agradecer dentro del Museo Marítimo.